Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. ¿Usted conoce a Pocahontas? ¿Ha escuchado de ella? ¿De dónde? ¿Existió realmente? ¿Cómo fue en la vida real? Y la otra parte, ¿usted conoce o ha escuchado de Malinche? ¿Existió? ¿Quién fue? ¿Cómo fue la verdadera historia? ¿Le interesa el tema? Pocahontas, Malinche, vidas paralelas. Acompáñeme. Para adentrarnos en esta aventura, vamos a llamarla así, histórica, tenemos a alguien que es de los fundadores de nuestro programa y que ha pasado por muchas aventuras históricas, en el mejor sentido aquí, el doctor Sergio Guerra Vilaboy, jefe del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. Doctor, un placer como siempre. Un gusto, Taladrí, estar aquí otra vez en el programa de Pasaje a lo Desconocido. Así que aquí a tu disposición para responder las preguntas. Pero vamos a hacer algo antes de empezar. El doctor Sergio Guerra Vilaboy, como uno de los fundadores, y estamos entrando en los 25 años del programa, un cuarto de siglo. Tiempo pasa. Tiempo pasa, doctor. Miren, ha sido muy justamente homenajeado y queremos ponerlo en pantalla para también sumarnos a este homenaje. Vean lo que recibió el doctor Sergio Guerra. Dieron mucha felicidad, doctor, muy merecido, creo, por todo el trabajo que usted ha hecho. Muchas gracias. Y ahora entramos en materia. Pocahontas, Malinche. Yo le quiero proponer algo. Gracias a una muy valiosa colaboración, salimos aquí en La Habana, a la calle, al azar, y le preguntamos a gente de manera muy espontánea si conocían a Pocahontas y a Malinche. Yo le propongo que veamos eso y después regresemos al estudio para empezar a ambientar. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Pues vamos a la calle a ver qué se encontró. La historia de Pocahontas que conozco es la que pusieron los dibujos animados. Anteriormente a eso realmente no conocía mucho de... Y Malinche la conozco por referencia, pero no me sé exactamente la historia de Malinche. No he oído hablar de ella. Quisiera saber de ella. Sí, cómo no. Todo lo que sea de historia. De Pocahontas sé que es la India, que se enamoró de Rubio, que vino los españoles, que vino el español y ella estaba en la loma, que ella pensaba que él le iba a disparar a todos los animales y se fueron enamorando poco a poco hasta que hizo con su ciudad la unión de ese indio con ella. No he oído hablar de la mano. La hija de un cacique, Bella, que fue perseguida por las tribus, o sea, las hordas españolas que invadieron el país, y al final se arrojó, se inmoló por su pueblo, y ahí es donde surge la leyenda de todo lo que fue su personaje. Me gustó mucho la película de Pocahontas, pero quisiera que se hiciera también una de Malinche. Creo que Malinche ayudó mucho al conquistador de España. Me encanta Pocahontas. Muchísimas gracias a la periodista Angélica Arce, que con el camarógrafo Reno Mazola salieron a la calle y nos enviaron esta colaboración. ¿Usted la vio? Sí. Yo le propongo dos cosas. Usted decide. Usted es el experto aquí en pedagogía, que sabe. Podemos entrar en el tema y poco a poco ir aprovechando para comentar lo que acabamos de ver, o usted puede comentar ahora, si quiere, lo que acabamos de ver, pero creo que va a adelantar temas de los que va a ir hablando poco a poco en el programa. ¿Cómo usted prefiere hacerlo? Yo creo que podemos ir respondiendo lo que según vayamos viendo las imágenes, ¿no? Correcto. Entonces, nos adentramos en los temas. Sí. Y comenzamos, le propongo comenzar entonces haciendo honor al programa, por Malinche. ¿Quién fue? ¿Existió realmente? ¿Y cómo es la historia? Bueno, lo primero que quiero comentarte es que la Malinche fue las crónicas hablan de una noble indígena, quiere decir que no era una india que estaba en los estratos más inferiores, sino que era hija de un cacique, de una región del actual territorio mexicano que se puede ubicar en la zona de Tabasco.
Allí ella conoce a Hernán Cortés porque Cortés está iniciando su expedición hacia el territorio mesoamericano. No existía México, Mesoamérica es toda esa área de desarrollo socioeconómico donde están los mayas, los olmecas, los mexicas, los tlaxcaltecas, o sea, un sinnúmero de pueblos, pero que tienen una serie de elementos comunes civilizatorios. Y Cortés, que ha recibido noticias en Cuba por 2 expediciones españolas que le han antecedido por la zona de Yucatán, zarpa, como se conoce por la historia, con su expedición hacia la península de Yucatán. Allí la civilización maya estaba en un periodo ya de decadencia y rescata a un sacerdote español llamado Jerónimo de Aguilar, que había naufragado en una expedición anterior y que ya domina el maya, ha vivido, eso ha ocurrido más de 2 años de su naufragio, y que ya domina el maya. Y en su interacción con Jerónimo de Aguilar, le comenta que en la zona de Yucatán se habla de que más al norte hay una civilización mucho más desarrollada. Y eso encandila a Hernán Cortés, carga con Jerónimo de Aguilar y avanza en esa dirección, o sea, más al norte, bordeando la costa del actual México. Y a su paso por lo que es Tabasco, allí sostiene unos combates con pueblos originarios de esa región, a los que vence, y el cacique le obsequia, derrotado, con prenda por la victoria, 20 sirvientas, que en las crónicas se dicen esclavas, y una de ellas es Malinche. No voy a hacer ya la historia anterior de Malinche, se supone, no se sabe exacto cuándo nació, pero debe haber nacido a fines del siglo XV, 1595, 1590 quizás. Estamos hablando, esto está ocurriendo en 1520 ya. Y ahí se sucede una cosa interesante. La Malinche era originaria de una zona donde se hablaba la lengua maya hacia el sur y la náhuatl hacia el norte. Ella hablaba las 2 lenguas, el náhuatl y el maya. Y Jerónimo de Aguilar, el sacerdote que ha vivido entre los mayas, habla el maya y el español. Y esa va a ser la forma en que va a encontrar Cortés de ahí en adelante para comunicarse en la conquista de México, hasta que la Malinche aprenda el español, que lo va a hacer relativamente rápido, porque a través de esa traducción simultánea del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. La Malinche acompaña y se convertiría en la mujer de Cortés desde que desembarca en el territorio de Veracruz. No solamente será la traductora, no solamente será la mujer, es además la consejera, porque conoce las civilizaciones mucho mejor que Jerónimo de Aguilar, porque son sus civilizaciones, son sus pueblos, y sabe cómo negociar, con quién se puede aliar, a quién debe derrotar, y por lo tanto es la mano derecha de Cortés en 1521. Ahora precisamente estamos conmemorando, en México ha habido muchas conmemoraciones de este acontecimiento, que para la historia mexicana es trágico, porque es la conquista de una civilización independiente, que es la confederación de los aztecas. No era un imperio todavía, es una confederación de pueblos, en la que los aztecas de Tenochtitlán, una ciudad en el centro del lago de Texcoco, más al interior del país, donde hoy se enclava la Ciudad de México, ahí estaba la ciudad de Tenochtitlán, y Cortés avanza en esa dirección desde Veracruz, en lo que se llama precisamente la ruta de Cortés, por donde entran todas las desgracias de México, porque por ahí precisamente entraron después los norteamericanos cuando invadieron el territorio de México, en esa ruta, Veracruz, Ciudad de México. Por ahí avanza Cortés y conquista en 1521 Tenochtitlán. A partir de ese momento se va a vivir Cortés con la Malinche a Coyoacán. Le entrega Cortés a ella 2 encomiendas y tierras, por premio por su asesoría, por su relación. Tienen un hijo, Martín Cortés, y luego llega la esposa de Cortés, procedente de Cuba, y Cortés ya tiene que separarse de la Malinche, que se vuelve a casar con otro conquistador español de que tiene otro hijo. Y la historia de la Malinche un poco desaparece ahí. No se sabe cuándo murió. Algunos autores consideran que murió de una epidemia que era muy común porque la portaban los españoles
poco después de la conquista de México. La última noticia de ella es que acompaña a Cortés a la conquista de lo que se llama las Ibueras, lo que es hoy Honduras, en 1524, e incluso conoce a sus familiares, se vuelve a ver a su madre y a algunos familiares porque están en esa zona de lo que hoy es Tabasco. Y después desaparece de la historia. Ahora, ¿por qué la Malinche trasciende? Porque la imagen que hay de la Malinche ha cambiado en el paso del tiempo. Para los cronistas de India, para los españoles, la Malinche es una heroica, una heroína, es la que ha permitido, ha facilitado la conquista de México. Y esa visión de la Malinche como una heroína, vamos a decir así, de todo este proceso histórico, es la que predomina durante toda la época colonial, porque los cronistas españoles hacen ese relato y sus primeras referencias a la Malinche están en las propias cartas de relación de Hernán Cortés, que le envía durante el proceso de la conquista a Carlos V. Ahora, después de la independencia y durante la independencia, tanto en México como en toda Hispanoamérica, hay una recuperación del imaginario pre-español o prehispánico. Porque en la lucha por la independencia, los próceres de la emancipación, para distanciarse de los españoles, empiezan a exaltar, eso viene desde los primeros autores ya del siglo XVIII, criollos, empiezan a exaltar el mundo indígena que ha sido destruido por la conquista y a considerarse los criollos los herederos de aquellos pueblos que fueron avasallados por los conquistadores españoles. Eso empieza con un historiador, un sacerdote jesuita que fue expulsado con los jesuitas en 1767, que escribe la primera historia, se llama así, Historia Antigua de México, que se publica en Bolonia en 1781, donde Clavijero en ese libro se distancia de los cronistas anteriores que habían atacado el tema de los pueblos originarios en el territorio del actual México, y allí Clavijero le da la razón a Cuauhtémoc y no a Cortés. En ese libro define el siglo XVIII. Y a partir de ahí, todos los próceres de la independencia empiezan a reivindicar el legado de los pueblos originarios. Y por lo tanto la imagen de Malinche empieza a cambiar. Ya no es la heroína, es la traidora a su pueblo. Una pequeña pregunta, porque usted menciona a Cuauhtémoc, a lo mejor alguien no conoce quién es Cuauhtémoc. Cuando usted dice, le dan la razón a Cuauhtémoc y no a Cortés, ¿quién es Cuauhtémoc al que le da la razón a este nuevo cronista? A ver, el jefe de la Confederación Azteca es Montezuma. Cuando llega Cortés, Cortés negocia con Montezuma, precisamente utilizando a la Malinche como su traductora, y Montezuma trata de apaciguar a los españoles ofreciéndoles riquezas, ofreciéndoles oro, y eso lo que hace es exacerbar la codicia de los conquistadores, y en definitiva se produce la conquista de México, y Montezuma es, según se cuenta todos los cronistas, es atacado, le tiran piedra por su propio pueblo porque ha negociado con los conquistadores que llegan del exterior. Y le sucede muy momentáneamente el Cuitláhuac, pero Cuitláhuac muere precisamente de una de esas epidemias que portaban los españoles, que se riegan, bueno, como ahora la COVID. Y como resultado de eso, el que le sucede, después de muerto Montezuma y muere inmediatamente Cuitláhuac, es Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc es el que simboliza, porque lo hace, de que resiste la conquista de los españoles, el que une a su pueblo y después Cortés lo va a ejecutar cuando lo capture. Y por eso, pero la historia que cuentan los cronistas españoles, que se dio el propio Cortés, Bernal Díaz del Castillo, todos los que hacen crónicas de la historia desde la conquista misma, el héroe es Cortés y la heroína es la Malinche. Eso se gira durante la independencia. ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a decir? Y eso lo empieza a decir Clavijero, este sacerdote jesuita que escribe un libro de historia cuando ya está exiliado en Italia, en la península italiana, y empieza a añorar su tierra, y allá hace un libro de la historia de los pueblos originarios en México, y ahí exalta, dice, no, esto es nuestra Roma, que la destruyeron los conquistadores, y exalta y dice, el héroe aquí en esta historia no es lo que se ha presentado hasta ahora, estamos hablando del fin del siglo XVIII, el héroe no es Cortés, sino es Cuauhtémoc.
Y por lo tanto le da un giro a esa interpretación. Y esa es la interpretación de los próceres de la independencia, de Hidalgo, de Morelos, los que hacen la lucha por la independencia y que en definitiva se establece el nuevo Estado. Y en ese proceso la visión de la Malinche se transforma. Y de ser la heroína comienza a convertirse en la traidora. La mujer que ha servido a los invasores extranjeros para destruir a su propio pueblo. Y que por ese servicio ha recibido premios, ha recibido tierra, ha recibido encomiendas. Es esa visión que cambia a partir de una novela anónima de 1826 que se llama Jicotencal. A partir de ahí eso va cambiando y se convierte, por tanto, se construye, por decirlo de alguna manera, un nuevo imaginario en México, en el cual el sinónimo de traición es la Malinche, como el sinónimo del héroe es Cuauhtémoc. Es cierto que cuando uno en lenguaje popular en México menciona el malinchismo o se usa ese tipo de términos, sí. refiriéndose a traición. Refiriéndose a traición, a hoy una todavía. felonía. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Para ya de seguir, ya que veo que me estás hablando de hoy. Eso está incorporado al imaginario popular y por extensión, de algún modo, en otros territorios hispanoamericanos, también la Malinche, el término de Malinche, se ha convertido en sinónimo de traición. Eso lo puedo comparar con Quisling, que es, salvando tiempos y distancias, Quisling es el sinónimo de traidor, que es el político noruego de la Segunda Guerra Mundial, que se pliega a los invasores nazis. Y Quisling ha pasado a ser también sinónimo de traición. O sea, ella es la Quisling de México, pero en el siglo XVI, hace 5 siglos. Una pregunta, a nivel de, no cabe duda que aquí el dibujo animado de Pocahontas aparece y va a aparecer ahora aquí. A nivel de las artes, a nivel de la cultura, a nivel de los historiadores, nadie hoy ni en los últimos tiempos reivindica a la Malinche, sigue siendo la traidora, sigue siendo, como usted explicó ahora, sinónimo de traición, de colaboracionismo con los invasores, ¿o no? Muy buena pregunta. A ver, hoy día eso ha cambiado un poco. O sea, yo diría que hay, grosso modo, pudiéramos decir 3 momentos. Porque en los últimos tiempos, en el campo historiográfico, los historiadores, una tendencia dentro del campo de la historiografía, ha tendido a buscar cierta reivindicación del personaje de la Malinche para presentarla como ella también una víctima de la conquista. Y que, en definitiva, ella es como el crisol de la nueva nación, que no era ni indígena ni española, sino es una nación mestiza. Ella misma tiene un hijo con Cortés, que es precisamente Martín Cortés, que es eso mismo, es la expresión mestiza de la nueva nación. Y han un poco enfocado en esa dirección de rescatar esa imagen de traidora, de una figura negativa de la historia, que es como en general ha predominado desde el siglo XIX en la historia de México. Ahora, y incluso se estrenó este año, a propósito de que están en este 5º centenario, un documental sobre la Malinche, también se le llama Doña Marina, porque cuando se casa ya con este otro conquistador español, ya se hace católica, se bautiza y recibe el nombre de Doña Marina, y doña porque es dueña de tierras, ella no se queda, se convierte casi al nivel de vida de un conquistador español. Y por ese motivo, la imagen de ella ha ido transformándose hoy día, pero yo diría que es en los medios en un sector de los medios intelectuales, por eso está el documental, en algunas películas, pero en el imaginario común, en la historia oficial, en lo que se estudia en las escuelas, hasta en el léxico común, como tú decías, la Malinche es la traidora. Y la Malinche incluso es casi como, si te dicen a ti Malinche, es casi como que te mentaran la madre. Es ofensivo. Es ofensivo. Ahora, quiero volver atrás un momento. Usted dice que fue la mano derecha de Hernán Cortés. Sí. ¿A qué se refiere usted? Porque yo he leído también que no sé si una movida muy inteligente que hizo Hernán Cortés es que pueblos que habían sido sometidos, esclavizados, si cabe la palabra, por los aztecas, los fue uniendo contra los aztecas. Claro. O sea, los aztecas, usted dijo confederación, no imperio, pero bueno, tenían pueblos que derrotaban y los esclavizaban, ¿no? De alguna manera. Sí. Bien, y que Cortés los fue uniendo y creó una especie de ejército de pueblos oprimidos por los aztecas contra los aztecas. Sí.
pero ese fue Cortés o fue Malinche. ¿Qué papel exacto jugó Malinche A ver. en esto para que usted diga que era la mano derecha? Cuando Cortés, hace 5 siglos, destruye la civilización de Tenochtitlán, ocupa la ciudad de Tenochtitlán, lo hace con 2 o 3 centenares de españoles y 14.000 tlaxcaltecas. O sea, el ejército de Cortés tenía 14.000, Tlaxcaltecas, que son estos que yo le dije. claro. Los tlaxcaltecas es un pueblo que estaba en la región de donde está hoy la ciudad de Puebla, o sea, en camino de Veracruz hacia la ciudad actual de México, a medio camino, eso es Tlaxcala, como se llamaba, y se le oponen a Cortés en su avance. Cortés tiene que pelear con ellos y los derrota, pero después que los derrota, con la asesoría de Malinche desde el punto de vista del conocimiento de la realidad, se percata de que los tlaxcaltecas, que los tlaxcaltecas es un pueblo que no está al nivel de vida y de las riquezas que tienen los aztecas, que son los que dominan toda esa región central de México actual, y que los aztecas tienen explotados a los tlaxcaltecas. Y entonces Cortés teje una alianza con los tlaxcaltecas y con ellos los acompañan, porque para los tlaxcaltecas temen más a los aztecas que a los españoles que han llegado, aunque los hayan derrotado. Y por eso los tlaxcaltecas acompañan a Cortés para ocupar la ciudad de Tenochtitlán. Repítame la proporción. Cuando Cortés llega a Tenochtitlán, Varios cientos de españoles. Y los que 200, 300 Sí. españoles y 14.000. 14.000, es lo que dice la cifra. Las cifras de la época Bueno, se dicen al vuelo, nadie contó 14.000 soldados. Los cronistas a Claro. veces cuentan Pero más bueno, de la la cuenta, proporción. Pero la proporción es esa. ahora, en eso la Malinche fue clave. La Malinche es la que le está tejiendo, la que le está hablando al oído a Cortés, le está diciendo, puedes hacer esto, te recomiendo que hagas esto otra cosa, porque es la que conoce ese medio. Cortés no conoce esa sociedad. Cuando llegan a Tenochtitlán, Sí. hay una historia que yo la he leído, pero bueno, usted es el historiador, de que si hay una especie de traición, una noche... La noche triste. La noche triste y que la Malinche, Que ahora, ¿cómo fue eso? ahora el ¿Cómo- presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda razón, dice que no es la noche triste, es la noche alegre, porque es la noche... ¿Qué o sea, pasó? la ¿Qué noche noche? triste es la terminología de los españoles. ¿Cuál es la noche triste? Que es una noche en que el pueblo mexicano, todavía bajo dirección de Montezuma, precisamente cuando lo apedrean, se subleva contra los españoles que todavía no han conquistado Tenochtitlán, que están como visitantes, agasajados por Montezuma, pero que están ya haciendo barbaridades. Y el pueblo se subleva y los expulsan. Y mueren muchos españoles ahí en lo que en la historia española, las crónicas españolas llaman la noche triste. Pero en realidad, como acaba de decir precisamente el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, en realidad no es la noche triste, es una noche de celebración. Derrotaron a los españoles y los botaron de Tenochtitlán. Es cuando él se retrocede, toma el apoyo de los tlaxcaltecas y regresa. Incluso esa famosa historia de que quema las naves en Veracruz no es exactamente así, Ah, Cortés no quemó las naves. como algunas. Pues es una Pero frase en realidad muy- lo que hizo fue desarmarlas, porque las tuvo que armar en el lago de Texcoco, porque Tenochtitlán es una ciudad rodeada del lago, y entonces esas embarcaciones se enfrentaban a las canoas indígenas, precisamente a Cuauhtémoc lo capturan encima de una canoa, y bombardean la ciudad de Tenochtitlán, acompañados de los tlaxcaltecas que entran por las calzadas, y así somete Tenochtitlán. ¿Quién le habla al oído? ¿Quién lo aconseja? ¿Quién le permite comunicarse con los pueblos originarios? La Malinche. Porque en determinado momento la Malinche ya entiende el español, dormía todas las noches con Cortés, y por lo tanto aprende muy rápido el español. Y ya después Jerónimo de Aguilar ya no hace tanta falta, porque ya no es esa traducción que es un poco más complicada de un idioma al otro. Ya ella, con el náhuatl directamente al español, y ya se convierte en la mano derecha de Cortés, como lo dije hace un rato. Cuando ellos entran, destruyen Tenochtitlán. Destruyen ¿A Tenochtitlán. qué nivel? A ver, destruyeron? Tenochtitlán lo que quiere decir es que lo conquistan. Bueno, si hay cañonazos y hay bombardeo, pues por supuesto que sufre los palacios, sufre la pirámide, pero la destrucción total es posterior, porque la Ciudad de México se construye encima de esa ciudad semidestruida, y muchas de las piedras y de las construcciones se usan como basamento y como paredes de las nuevas edificaciones coloniales. Pero eso va a ser con el paso del Mucho tiempo. después, pero bueno, No, espérese, mucho después, a partir de ahí. usted dijo algo que a mí yo siempre he oído, quemó las naves, como Hernán Es Cortés. una expresión que se Pero refiere... usted me ha dicho que no, que las no naves quemó esas todas, estuvieron que en no las quemó Tenochtitlán todas. y... Además, después también viene una expedición de Pánfilo de Narváez para quitarle el mando, que en definitiva él lo derrota,
Y ahí vienen también naves que son de las que él utiliza para desarmarla y Pero llevarla. sí quemó naves. Quemó naves, sí, la expresión es cierta. Como para la idea es Pero, quemo las pero naves no de vamos manera a que... decir lo que no fue en términos absolutos. Pero quedaron naves. Claro. ¿Y cómo vinieron llegaron después, a y llegaron después. ¿Y cómo llegaron esas naves a Las Tenochtitlán? desarmaron y las llevaron por tierra. Las desarmaron. Los tlaxcaltecas las llevaban. Se las Los llevaban. 14.000 la llevaban. Las llevaban y las armaron allí en el lago. Porque ya ellos habían estado allí y se dieron cuenta de cuál era la disposición defensiva y que les hacían falta embarcaciones para atacar a la ciudad de Tenochtitlán. Ahora bien, esta historia que usted ha contado, doctor, a mí me parece hasta como una historia con dramaturgia, vaya. Excelente como historia, tiene de todo. ¿Por qué usted cree que se conoce mucho menos la Malinche que Pocahontas? A ver, depende de dónde. En México, ¿no? En México, claro que no. En México la Malinche, todo el mundo sabe la historia esta de la Malinche, al extremo que un vocablo popular, que es sinónimo de traidora. O sea, en México, yo no sé, las nuevas generaciones de los muchachos, que es la explicación a tu pregunta, que ya no tienen quizá a su acceso a un equivalente, por ejemplo, de lo que hizo los estudios Disney con Pocahontas. No existe, hasta donde yo sé, una historia, un dibujo animado parecido sobre la Malinche. Entonces los niños... No existe una película sobre la Malinche o una... No, películas sí existen. Hay películas mexicanas. Pero yo estoy comparando un dibujo animado atractivo para los niños, hecho con el propósito de atraer al público infantil, como Pocahontas. No conozco uno parecido sobre la Malinche. Por lo tanto, es lógico que un niño no en México, pero fuera de México, conozca más de Pocahontas y no conozca nada de la Malinche, porque lo que él conoce es lo que ve básicamente a través de esas películas. Ahora, en México es otro caso, es distinto porque eso forma parte del imaginario de esa nación. Eso enseña a los niños en las escuelas, precisamente su imagen de traición, de traidora, porque ese cambio que yo hablé, que se ha ido produciendo en algunos sectores intelectuales y de historiadores, que ha sido llevado a un documental incluso, esos son en sectores minoritarios. Para la población, para la historia oficial, para la historia que se enseña en la escuela, es esta la historia de la Malinche. Incluso hoy, con un gobierno como el de López Obrador, que está reivindicando el mundo indígena, como acabo de mencionar, hasta criticando el nombre tradicional de la Noche Triste, o cambiándole nombres a las calles que todavía tienen nombre de conquistadores españoles y poniéndole nombres apropiados a el origen nacional de ese país, pues la Malinche sigue siendo muy conocida. Y yo estoy seguro que un niño en México conoce tanto de la Malinche como de Pocahontas. Estoy seguro de eso. Ahora, ya fuera de la frontera, México ya es distinto. Lo vimos aquí al principio del programa, como a los personas del pueblo que se les ha preguntado, no se le preguntó a ningún niño, pero se le preguntó a adultos, conocen de alguna manera sobre Pocahontas y muy poco de la Malinche. Usted, no sé si lo conoce bien, pero en Cuba, en historia de América, se enseña sobre la Malinche, se explica. Sí, claro. A nivel de escuela me refiero. Sí, la historia de América. No universidad, no en la carrera de la universidad. Está claro. La escuela, los libros de historia de Cuba, y de historia, mejor dicho, del libro de historia de América, de la enseñanza precedente a la universitaria, se estudia la historia de México desde una perspectiva de identificación con los pueblos originarios, con la identificación con los valores de nuestra historia, y como parte de eso, la Malinche es evaluada junto a Hernán Cortés como una persona que ha traicionado a su pueblo, como más o menos he tratado yo de explicar aquí. Yo sé que hubo un debate muy intenso cuando el quinto centenario, creo que fue, ¿no? 1492. Ajá, o sea, 1992. Sí, ¿cómo debía llamarse? Usted puede revivir brevemente, el tiempo ya nos está golpeando, brevemente, las distintas posiciones, si fue una conquista, si fue un encuentro, si fue un retroceso, si fue, bueno, todo lo que se habló durante... Fue un gran debate. Se abrió en el quinto centenario sobre cómo calificar aquel acontecimiento que por tradición se decía el descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América, bueno, eso sí es una primera cuestionamiento, es un descubrimiento, tú te pones apellido, puede ser aceptable. Los descubrimientos de América para los europeos.
pero para los que aquí vivían no fueron descubiertos, ellos se conocían a sí mismos. Por lo tanto, en todo caso, fueron ellos los que descubrieron a los europeos cuando estaban llegando, ¿no? Descubrimos a los europeos y ellos descubren a nosotros. Eso es una discusión, el tema de descubrimiento. Yo por eso siempre eludo ese término y prefiero usar el término de la invasión. De la invasión europea, porque lo que se inicia, en mi concepto, en 1492, es la invasión de América por los europeos. Eso es lo que ocurre a partir de 1492. Así lo hubiera llamado yo. El quinto centenario del inicio de la invasión europea de América. Pero bueno, ese término no prosperó. Ahora, empezaron a buscarse términos que pudieran satisfacer a todas las partes. Y se habló del encuentro de cultura. Pero entonces también venía la crítica, ¿cómo encuentro de cultura? Si es el encuentro, es la pelea del león contra el mono amarrado, entonces no puede ser un encuentro, en todo caso un encontronazo. A nadie se le ocurre decir, por ejemplo, que el encuentro de los nazis con Francia, a nadie se le ocurre decir el encuentro de los nazis con Francia, no, la invasión de los nazis a Francia, y es lo mismo, es lo que ocurrió aquí con varios siglos de antelación. O sea, hay culturas, hay pueblos con mayores o menores niveles de desarrollo, e irrumpen los europeos de forma salvaje a dominarlos, expoliarlos y saquearlos. Eso no puede ser llamado un encuentro, que fue el nombre oficial que al final predominó. El encuentro de dos mundos, el encuentro de cultura, que es un subterfugio para no meterle el tema en las Honduras, porque es el nombre más suave que se encontró para calificar el holocausto, el drama de la conquista de América. Usted sabe que hay una novela reciente de ficción, pura ficción, donde Montezuma gana. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si Montezuma hubiera ganado? ¿Qué usted cree? ¿Era inevitable la ocupación española de una manera u otra o no? A ver, los historiadores no acostumbramos a especular sobre el pasado. Eso no quiere decir que yo... es una novela de ficción, aclaro, no es una historia. A ver, pudiéramos, ya que estamos en ese terreno de especulación, los europeos intentaron lo mismo en China, en la India, en Japón, y no lo consiguieron. Pudiera haber ocurrido eso aquí. El problema está, en mi manera de ver, que China, la India o Japón tenían culturas todavía más desarrolladas que las más desarrolladas de América, que eran las mesoamericanas y el imperio incaico. Pero no tenían el nivel de desarrollo, incluso militar, de esos otros pueblos. Y por lo tanto, lo que no pudieron hacer allá, lo pudieron hacer aquí. ¿Qué hubiera ocurrido si de aquí tampoco lo hubieran logrado? Que hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió en China, en la India, que mordisquearon, crearon Hong Kong, crearon esas cosas, esos enclaves, pero no pudieron comerse el pastel completo, como sí hicieron en el continente americano, porque el desfasaje de desarrollo sociocultural y militar era mucho mayor que el que había con China, con la India. Doctor, ahora sí tenemos un problema. El dios Crono nos ha dado un aviso de que no nos alcanza para abordar Pocahontas en este programa. ¿Usted estaría de acuerdo en retornar la próxima semana y dedicar el otro programa entonces con esta misma óptica a Pocahontas? Sí, con todo gusto. ¿Está de acuerdo? Con todo gusto. ¿Por qué se los digo, amigos? Porque miren, lo de Vidas Paralelas se nos ocurrió porque Pocahontas también nació en lo que es el territorio de lo que es hoy Estados Unidos, cuando llegaron los ingleses. También tuvo una relación sentimental y se incorporó a los ingleses. También hubo peleas y entonces se ve distinto. Hay gente que dice que se ve distinto a Pocahontas que a Malinche y no la semejanza. O no es así o no es así. Eso es correcto, es incorrecto, fue así. Bueno, usted dirá, ¿no? Entonces, ¿está de acuerdo en regresar? Sí, podemos hablar en otro programa de Pocahontas y un poco después de manera comparativa en los dos. Exacto, para satisfacer esto mismo. Hay gente que dice que se presentan distintos pese a la semejanza, a lo mejor eso no es así, a lo mejor es así, no lo sé. Usted nos dará su criterio. Dejamos la intriga para el próximo programa. Para el próximo programa. Entonces, doctor, rápido, lo invito a que vayamos a lo que llamamos aquí el momento de los accionistas principales, como cariñosamente le llamamos a los televidentes. Y en este caso estamos iniciando una manera de hacerlo, quizás sea más atractiva, es que ustedes, escúchenos bien, ustedes manden sus preguntas, sus comentarios, pero grabados en video. Lo mandan a la página de Facebook de Pasaje a lo Desconocido, ahí está apareciendo en pantalla,
Y entonces, en vez de poner el cartelito en cámara, aparecen ustedes haciendo su comentario o preguntando. Así que vamos a comenzar con una de las accionistas que espontáneamente lo mandó y nos dio esta idea. Otro aporte más de nuestros accionistas principales, así que adelante. Hola, me llamo Elisa Delgado, tengo una hija adolescente y me gustaría que abordaran este tema de la adolescencia en el programa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Elizabeth por este aporte y que vamos a convertirlo en algo lo más cotidiano posible en nuestro espacio. Creo que lo anima mejor. La adolescencia. Solo quiero decirle que esos adolescentes, hay quien dice que la historia no les pega mucho. ¿Usted cree que es así? A ver, en los tiempos modernos. Yo no sé, siempre nosotros miramos hacia lo que vienen detrás y a veces somos demasiado críticos. Yo pienso que están viendo el mundo de otra manera. El problema es que también nosotros tenemos que hacerle atractiva la historia para que se interesen por ella. Y quizás no podemos seguir apelando a los métodos que hemos hecho habitualmente, sino que tenemos que utilizar las formas modernas de comunicación a las que ellos acceden con un lenguaje que les sea atractivo. O sea, no es solo un problema de ellos, yo creo que también es un problema nuestro. Bueno, no es lo que ella pide, ella quiere que salga de los adolescentes, pero ya que estamos hablando de historia, lo mezclamos. Y ahora, doctor, rápido nos vamos a lo que llamamos el momento de la interacción. O sea, todas las formas que tenemos por redes sociales, etcétera, de interactuar con ustedes, los accionistas principales. Muchísimas gracias a ustedes que hacen posible todas estas interacciones en todos estos lugares. Pero usted vio que la última era Radio Rebelde. Entonces, estoy recordando, y ustedes también, lo espero el próximo sábado, doctor, en Radio Rebelde, 12:15 del mediodía. Va a estar el doctor Sergio Guerra, teléfonos abiertos para que usted llame, participe, pregunte en la manera que usted quiera. Lo espero ahí, ya usted está otras veces también. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí se nos acabó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias, lo espero la próxima semana. Y ustedes, amigos, solo me resta decirles que esperen a la próxima semana, a que termine el próximo programa, a que terminen los 2 programas de Radio Rebelde, para que, como siempre les pido, lean, busquen, analicen, profundicen, alimenten su cerebro, para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.